¿Te ha llamado la atención en invertir en una preventa en Tulum, pero no sabes exactamente si va a funcionar? Pues quédate en este video porque el día de hoy te vamos a mostrar no solamente la casa ya construida, sino que vamos a tener una charla con una persona y un invitado e invitados especiales el día de hoy, Claudia y Pipe, inversionistas en la parte de Tulum. Así que quédate en este video para platicar con ellos. Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias Osvaldo, por tu siempre. tiempo, Claudia. Me platicaba antes del video qué exactamente vamos a hacer, de qué va este video, cómo lo vamos a realizar. Y más allá de hacer preguntas a Claudia, era como el hecho de que nos diera pues parte de su experiencia, no le puedo decir ni testimonial, de cómo fue desde el inicio, cómo les surgió la idea de estar en Tulum, cómo llegaron a lo que en este momento, lo van a ver en el video, llegamos en el punto en que era una preventa en donde, pues le decíamos a Pipe, era tierra. ¿Cómo fue toda la experiencia, Claudia? Primero que todo, gracias por tu invitación. Nosotros comenzamos durante la pandemia a mirar diferentes sitios donde invertir. Porque, pues como sabemos, vivimos en un mundo muy globalizado, claro, en el cual no queremos solamente invertir en unos ciertos sitios, tenemos la oportunidad de hacer inversiones en otras partes, no solamente en la parte de long term, como decimos, sino también como short term o vacacional. Entonces vimos en Tulum un potencial inmenso porque se veía crecer mucho, obviamente que la Riviera Maya es fascinante. Siempre alguien va a querer venir acá, siempre van a querer estar en vacaciones aquí. Entonces para nosotros era una gran oportunidad de inversión. Antes de ver como la opción de inversión en Tulum, ¿ustedes ya conocían el destino? ¿Ya habían venido a la parte de Riviera Maya? Habíamos venido a la Riviera Maya, pero no a Tulum. Eso se pone más interesante, sí, porque es como, ok, ajá. Cancún, ajá, lo vimos crecer, digámoslo así. Sí. Al principio era un poco más pequeño, pero lo vimos crecer y lo vimos... Hasta llueve acá. No, es que aquí hasta llover es agradable. Me decía ahorita Claudia, es que estamos en Tulum, hay que relajarnos y ver cómo es el clima, que llueve un poquito y después ahorita está el sol, hasta tenemos ahí un poquito de todo este clima, entonces sí, tú continúa, y hasta ver llover aquí no, es increíble, en la jungla. Entonces nosotros realmente conocíamos esa parte de Cancún. Cancún se fue desarrollando, se fue volviendo más ciudad, digámoslo así, más, digamos más cosmopolita. Y empezamos a ver también Playa del Carmen cómo empezaba a crecer. Entonces empezamos a visionar un poco más cómo fue Cancún, cómo fue Playa del Carmen y como lo que es ahora Playa del Carmen y lo que es Tulum ahora. Son tres conceptos muy diferentes, aunque son muy parecidos, digamos así. Entonces, Tulum fue para nosotros el futuro, ver más hacia el futuro. Fue una parte, lo que me platicaba Pipe, que es tu esposo y también inversionista, es una visión muy interesante y una parte de lo que platicamos siempre en los videos y con inversionistas, sí es un riesgo la parte de inversión como tal, en general, pero yo creo que más allá de verlo como riesgo, si te informaste como lo hicieron ellos y viste la parte de que ya viste crecer una ciudad, ya viste crecer la segunda ciudad y ahora sabes que ese mismo modelo de negocios que en el video vamos a ver que tiene características totalmente diferentes a un Cancún o a un Playa del Carmen, te dio, ¿no? Como la certeza o la confianza de poder hacerlo, ¿no? Claro, mira, es muy importante documentarse, es muy importante documentarse porque realmente cuando tú ves un potencial en el turismo como lo es la Riviera Maya, donde te digo que nosotros hemos venido muchísimas veces como turistas. Como turistas y en el proceso de la compra de la casa, en el proceso de las inversiones que se realizaron, pues no hemos terminado ni siquiera de conocer la Riviera Maya. Es muy grande. Es que tú vienes y todo el tiempo tienes cosas nuevas que conocer. Entonces siempre hay como algo nuevo. ¿Cuál es tu actividad favorita que te gusta hacer en la Riviera Maya? Bueno, los cenotes, ir a todos los restaurantes, la comida es muy buena, la calidad de la comida, de la atención, la gente, sobre todo la gente, porque siempre te están dando una buena atención. Me sorprende mucho y me parece que realmente se han esforzado para atender a turistas de todas partes del mundo. Claro. O sea, en cualquier parte, una persona que te atiende en un restaurante te habla en inglés o te habla en español, te da la O intenta, la ¿no? También hacer como la parte de ayudarte. Ahí es la siguiente pregunta que te quería hacer, Claudia. Lo que comentabas, hay turistas como ustedes que no son mexicanos, que son latinoamericanos viviendo en otro país, en los Estados Unidos. Entonces,
hay gente que luego nos pregunta en el canal, ¿cómo, o sea, por qué invertir en otro país? O sea, ¿por qué aventarme a hacerlo en México? ¿Cuál sería como el beneficio que dentro de tu experiencia has visto en esta zona? El principal beneficio es la diversificación. Okay. Yo pienso que nosotros ya en un mundo como en el que vivimos, ya podemos tener la posibilidad de tener mucha información. Las redes sociales nos dan la posibilidad de informarnos, conocer personas profesionales como tú, que fue muy importante para nosotros, y en ese sentido sí, la asesoría profesional es muy importante. Entonces por eso nosotros realmente diversificar para nosotros es el plus que le damos a nuestras inversiones, no solamente en Colombia, no solamente en Estados Unidos, no solamente en México, sino también de pronto República Dominicana, Panamá, otros países. Hay diferentes países. Y así podemos, como decir, tomar lo mejor de cada uno y poderlo utilizar a nuestro favor. Creo que la parte que comenta Claudia es diversificar tu dinero, más allá del tema inversión en Tulum, que en este momento lo hicieron ellos en un modelo que es la preventa, y que en los videos hemos platicado también que la preventa debe de ser o debe de ir respaldada por un desarrollador que sea de confianza, o un desarrollador que tenga ya una experiencia previa, o que te muestren el currículum que ellos están realizando. En este caso, este era su primer proyecto del desarrollador de Bacay Development. ¿Qué te gustó de este proyecto? ¿Por qué esta propiedad? ¿Cuál fue como el valor agregado que tuviste aquí? Pues hemos visto muchos proyectos y tenemos otra inversión también en otro proyecto de condominio, pero queríamos un concepto diferente en la inversión. No solamente en condominio, sino también una casa donde nosotros podemos contar con un producto diferente. Un producto diferente que el turista le va a agradar mucho, a las familias les va a agradar mucho estar aquí, sobre todo por el concepto tan privado, más que todo de privacidad. Eso que acabas de platicar es bien importante, porque me comentas a familias. O sea, me imagino, por ejemplo, en la parte de Florida, los condominios, departamentos, siempre es una buena inversión. El estar haciéndolo en una villa lo hace todavía más atractivo, y con el sistema que ahorita Claudia, ella va a ser nuestra realtor el día de hoy y nos va a explicar los espacios que tiene la casa y cuáles exactamente serían las amenidades que tú vas a ver dentro de esta villa. Entonces, el tener como esa diversificación ya en el destino y hacerlo más atractivo a las familias es algo que apenas está llegando a Tulum. La mayoría son departamentos, entonces estar en una villa, y si tú también lo puedes revisar, es también un valor agregado que, como dice Claudia, ya es una visión a futuro que tuviste en Tulum, y tuviste una visión todavía más fuerte al hacerlo en una villa. ¿Cuál sería la ventaja de una villa para ti en Tulum, aparte de...? Mira, pensar en todo tipo de turista. Por ejemplo, cuando vemos la casa, ahorita que la vamos a recorrer, vamos a mirar cómo se puede dividir en dos, cómo la propiedad se puede como maximizar. Maximizar, esa es la palabra. El potencial que tiene. Entonces, ¿qué nos gustó de la casa? Que puede ser utilizada para una familia que viene y estar todos aquí, disfrutar de todas sus amenidades, las que vamos a ver ahora, y también dividirla en dos. Lo que dice Claudia, o sea... Y también otra cosa, disfrutarla nosotros. Exacto. Y podemos tener otro huésped separado, sin ninguna... Sí, o sea, cada quien como en su lado. Entonces, cuando platicábamos con Claudia y Felipe al inicio, yo quiero algo para nosotros, o sea, una segunda casa, algo que sea mío, que sí veo el modelo de negocios y sé que me va a dar un retorno, pero también en algún momento yo la quiero disfrutar. Entonces, ahorita que recorramos la casa, vamos a ver cómo está dividida y cómo al momento de que ellos van a estar aquí, la casa puede seguir generando un rendimiento, ¿no? Eso está interesante. Entonces, vamos a recorrer, y tenemos todavía algunas preguntas que le vamos a hacer a Claudia en este momento. Claudia, ahora hablando en el tema de tu experiencia como asesora inmobiliaria y también como inversionista, ¿qué consejo le darías a las personas que volteen a ver el mercado de Tulum específicamente antes de poder hacer una inversión? Bueno, es muy importante recibir la asesoría indicada, porque como asesor inmobiliario, como agente inmobiliario en la Florida, pues obviamente es muy importante que el que tenga el conocimiento del área,
quien tenga el conocimiento de los desarrolladores, claro, porque es muy importante que esa información, sobre todo de los desarrolladores, sí, que son responsables, que sus acabados ya los podemos ver, ya tenemos claro, digamos, una experiencia para poder mostrar. claro. Entonces es muy importante, sobre todo, lo que es un buen asesor, como Sí. tú, en este caso. Gracias. Y yo sé que, o sea, para mí es fundamental, porque los que vienen a hacer inversiones en la Florida, o los que van a hacer inversiones en la Florida, o los que van a hacer inversiones en otra parte, específicamente en esta área de Tulum, Sí. es muy importante que le hagan un seguimiento a ese cliente que está siempre... necesita resolver preguntas. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo y va para la construcción? Exacto, tú siempre estuviste ahí. Eso es algo que Muchas gracias, muy Claudia. importante. No hubo una llamada, no hubo un mensaje en el cual Osvaldo no respondiera. Gracias. Siempre nos resolvió todo muy bien. Entonces, estar asesorado bien es muy importante. Y lo segundo es mirar la parte legal. También Es lo que te iba a decir. asesorarte Súper, en la ok. parte legal. Desafortunadamente los latinos, digámoslo así en general, somos muy relajados con esa parte legal, no queremos pagar, digamos, un poco más, que tampoco es algo extraordinario, para que nos hagan un seguimiento, para que le hagan follow-up, para que te revisen los contratos y todo eso. Y es importante que las personas que nos recomendaste, excelente, para la asesoría legal. Pregunta, Claudia, ahorita que me hablas un poco de lo legal y lo que hemos visto de las inversiones que se hacen en la Riviera Maya, el contar con un abogado en el especificado o especialista en el tema de bienes raíces en la zona, hemos visto que hace que fluya un poco más, o que sea más sencillo, ¿no? El trámite. Porque, te lo pregunto porque es como si alguien que tiene su abogado de real estate en Florida o en otra parte de los Estados Unidos o en otra parte del mundo, si se le manda la documentación a ese abogado, hay veces que las mismas leyes son diferentes. Entonces, Exacto. no es que, hay veces que dicen, no, es que yo quiero poner a mi abogado. No es que no lo queramos que esté acá, simplemente que el estar con un abogado que no tiene nada que ver con nosotros, en este caso Daniela, ella tiene su despacho de abogados, ella trabaja en el ramo de bienes raíces, creo que es un tema que ayudó también, ¿no? Esa parte. Claro, porque la parte legal en cada país es diferente. Por ejemplo, Ok. si hablamos de Estados Unidos es una cosa, es más, si es en Florida es una cosa, si es en otro estado es otra cosa. Aquí es lo mismo. Okay, Entonces ok. acá, por ejemplo, en México, la parte legal es importante que de verdad la conozca alguien que está aquí, o sea, que de verdad, y realmente siempre hubo esa asesoría en pro de nosotros como clientes, no como viendo que la asesoría era en pro de los desarrolladores, Claro. en pro, no, siempre habían cosas que realmente nosotros ni siquiera lo habíamos visto y ella nos hizo caer en cuenta. Ok. Entonces ok. fue muy importante. En Colombia igual, entonces una persona que venga a los Estados Unidos no es nuevo que se asesore de un asesor inmobiliario y que también se asesore de un abogado, porque realmente las compañías de título tienen sus abogados, entonces eso no es nuevo para las personas que ya han comprado propiedades y hecho inversiones en los Estados Unidos. Ok, y ahí, ahora, entramos un poco a lo que pues ustedes ya tienen como una propiedad aquí en Atman Residences del grupo Bacay Development. ¿Hay formas de pago o hay varias opciones bien atractivas que, como lo dice Claudia, este tipo de formas atractivas nosotros las ofrecemos siempre y cuando todo lo legal y toda la parte de desarrollo está confiable? ¿A qué exactamente me refiero? Las formas de pago, y una que mucha gente habla en la Riviera Maya, es el tan famoso 30-70. ¿Qué es el 30-70? Es dar el 30% del down payment y el 70% a la entrega. Cuando nosotros ofrecemos este tipo o esta forma de pagos es cuando un desarrollador tiene el recurso propio para terminar la obra. Entonces ahí, ¿cómo fue todo el avance de obra? Siempre nosotros enviamos llegó el momento, a lo mejor fue como un mes, ¿no? de desfase o dos, que está dentro de contratos que igual es la parte del tiempo de gracia que tienen los desarrolladores, pero consideramos que esta forma de pagos debe ser siempre puesta cuando el desarrollador tiene todo correcto, ¿no? Claro que sí. Nosotros hemos tenido un seguimiento con el desarrollador increíble, de verdad. Los Muy buena persona, arquitectos, Robert, saludos. Sí, los arquitectos, Bacay Development lo es aún. Claro, todavía, claro. Todavía nunca nos dejan de estar pendientes, de siempre darnos respuesta a cualquier inquietud que teníamos acerca de la construcción. Sí. Realmente el estándar de construcción nos pareció realmente espectacular. O sea, podemos ver... Ahí tengo un punto, que... perdón que te interrumpa, Claudia. Ahí tengo un punto para Claudia y que es bien recomendable que lo hagan también cuando hacen su checklist de su propiedad.
Y me dio muchos tips Claudia también, porque al estar involucrada en el tema bienes raíces, Claudia llegó con un cargador para revisar que todos los enchufes funcionaran, la parte de las paredes que estén correctas, que no esté nada despostillado. Entonces, como que esos puntos al momento de que tú vienes a una entrega son de high quality, el desarrollador trabaja bien, pero si hay algo como que no está correcto, lo mismo que hicimos ese día. Me hacen falta algunos puntos que hay que terminar de pulir para que esto quede como ustedes lo prometieron, ustedes desarrolladores. Claro, y teniendo la ventaja de que mi esposo también trabaja en construcción. Ah, sí, es cierto. Pipe, salud. Sí, bueno, él no habla mucho, pero sí, realmente él ha sido una pieza fundamental también en esta parte donde ha visto. Entonces, por lado y lado, tanto de la parte de real estate con la parte de construcción, podemos dar fe de que las cosas se han hecho bien, pero sí y solo sí hay una buena asesoría, primero que todo por parte de la gente, como tú, y del desarrollador. Increíblemente, pues Bacay, Roberto, que ha sido la persona que nos ha hecho pues como todo digamos, este empalme de recibir la propiedad con los arquitectos de su compañía, pues ha sido algo que no ha sido traumático realmente, no ha sido traumático. Porque ha sido muy fácil, ha sido como muy fluido. Y sí, porque llegan puntos que los inversionistas, me puedo atrever a decir que es el 75-80% ni siquiera viven en México. Entonces esa parte, puedes dar cuenta cuántos inversionistas de diferentes partes del mundo lo están haciendo en la zona de Tulum. Entonces sí, definitivamente lo que comenta Claudia es eso, que tengas esa certeza de todo lo que está en la zona y que también si necesitan contactar a Claudia para hablar con ella con el tema testimonial de cómo le funcionó o necesitan como la experiencia completa que tú tuviste, claro que lo pueden hacer. Ella también vive en la parte de los Estados Unidos, ¿no? Sí, en Fort Lauderdale específicamente. Entonces, si quieres, en la parte de abajo puedes colocar mi contacto y si necesitan hablar conmigo, acerca de mi experiencia y cómo podemos también llegar a ti o contactar las personas legales, todo eso, con mucho gusto estoy aquí para ayudarles. O si buscan opciones inmobiliarias en Fort Lauderdale. Claro, en la Florida. La mejor asesora inmobiliaria en Fort Lauderdale, créanme, porque es lo que pasa ahorita con redes sociales, o sea, uno hace contenido y ve lo que hace hay como competencia sana, ¿no? En las redes sociales, y cuando veo lo que hace Claudia también en redes sociales es como genera confianza y no es como el hecho de vender ella lo que yo he visto. Te educa al conocer Fort Lauderdale. Fort Lauderdale no conozco, pero creo que es una ciudad que está creciendo, que es una ciudad muy grande y que también hay varias opciones inmobiliarias en Estados Unidos, en Florida, en México, y lo que decía hace ratito, pues ¿por qué no diversificar? Estar en Tulum y también estar en Fort Lauderdale. Y como vemos, pues sabemos que en este momento hay un boom también en la parte de la Florida, Súper. mucha gente llegando, pero miren, yo digo algo, cuando entras a este condominio, hablando acerca de los inversionistas internacionales, tanto en la Florida, que los vemos llegar en Miami, por lo de todo el tiempo, es otro centro atractivo turístico, de inversiones, muchas compañías están llegando. Vemos mucha gente aquí también, o sea, ¿por qué si una persona que viene de Canadá, de Suiza, de otras partes de Europa, alemanes, personas americanos, lo que sea, todos, de Estados Unidos, ¿por qué nosotros mismos latinos no vamos a poder invertir acá? Es que la misma gente que está invirtiendo acá de otros países nos está dando esa luz verde para que nosotros como latinos, viviendo en Estados Unidos, en Colombia, en Panamá, en el mismo México, pues invirtamos acá. Si lo hacen otros, de Canadá, de otras partes, ¿por qué nosotros no? Es que eso es bien importante. Creo que, bueno, el tema del crecimiento del latino viviendo en los Estados Unidos ha sido más exponencial, siento en este momento. A lo mejor ya lleva varios años, ¿no? Exponenciándose en los Estados Unidos. Y que a lo mejor también tienen la duda o tienen el miedo de no salir de los Estados Unidos, no lo puedo hacer, tengo que ir. Ustedes vinieron físicamente, pero también se hizo todo el follow-up de manera, pues ya con internet y mensajes y todo. Pero creo que esa parte de los latinos que también buscan, si eres de México, de otras partes, voltear a ver esa parte de una inversión fuera de donde tú vives, aunque no sea los Estados Unidos, también puede ser importante para que venga ya todo lo que significa la inversión, ¿no? Sí, sobre todo, pues nosotros estamos a 1 hora y media. Como de ir aquí a Ciudad de México. Estamos a 1 hora y media del aeropuerto de Cancún, o sea, de Fort Lauderdale del aeropuerto de Cancún. Entonces
Definitivamente, digamos, en temporadas que no son altas, que en temporadas que podemos venir a disfrutar también de nuestra propiedad, porque también queremos sacarle el provecho, obviamente con las rentas vacacionales y todo eso, pero que nosotros también estamos pensando en un retiro, estamos pensando en algún momento donde ya podemos estar aquí o estar allá y nuestros negocios poderlos manejar para un lado y para el otro. Ahora la juventud lo entiende muy fácil. Claro. Entonces yo creo que es más difícil entenderlo para nosotros que ya estamos más Claudia es joven, pues tú no. Yo un poquito más difícil, pero la gente joven lo entiende. La gente joven vive en un sitio un tiempo, en otro sitio otro tiempo, y también hace sus inversiones, digámoslo así. Entonces ellos son, digamos, los futuros inversionistas. Y los actuales, pues aprovechar que esos jóvenes que están viniendo, digamos, a trabajar, porque ya tienen la posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo, pues viven aquí. Claudia. Y tu inversión en dólares, porque igualmente estás recibiendo tu dinero en dólares, ¿no? El mercado está dolarizado. El peso mexicano realmente es muy estable, eso sí hay que decir. Sí, bastante. Pues Claudia, algo que le quieras agregar como punto final a los inversionistas, un comentario que tú les quieras dar, algo que tú quieras agregar. Bueno, yo sinceramente quiero primero que todo mostrarles, compartir con ustedes lo que nosotros estamos viviendo en este momento, que no es una ilusión, no es que te vendan ilusiones, realmente esto es un hecho. Ya vamos a mostrar la casa como quedó, los acabados, y que definitivamente, muy importante, la asesoría con alguien profesional, con desarrolladores responsables que ya pueden venir y mostrar la propiedad. Y realmente, si tú quieres mostrarle a alguien que venga nuestra casa y está disponible, puedes venir aquí y mostrarle, y por qué no que se queden aquí en una temporada y que les puedas mostrar los proyectos que hay en Tulum. Súper. De hecho, ahorita que vamos a recorrer la casa, yo he guardado videos de cómo inició, que no había nada. Entonces, si quieren, podemos ver con edición si se puede hacer como una comparación de... Es verdad que... Porque me quedó ahorita el de... Hay veces que es como una fantasía o que no se genera toda la parte, pero verlo cómo se fue, verlo materializado es bien importante. Así que, pues, Claudia, muestra. Yo creo que mi sonrisa lo dice todo. Sí, de oreja a oreja. Ok, vamos a verla. Okay, vamos. Chicos, ya nos encontramos en la parte exterior de la casa y hoy mi papel es el de cliente. Hoy yo no voy a hablar. Claudia nos va a explicar su propiedad, cómo exactamente está dividida, lo que nos platicaba de poderla maximizar y dividirla. Entonces, Claudia, ¿cómo funciona esta parte de tu casa? Bueno, yo pienso que eso fue como lo que más nos llamó la atención cuando vimos el proyecto, porque tenemos dos entradas independientes. Esta es la misma propiedad con dos entradas independientes. La entrada hacia la casa, ¿sí? Si la casa se renta toda junta, digámoslo así, o separada también. Y también la parte de lo que llamamos el lock-off, ¿sí? Esta es una entrada independiente donde el cliente puede entrar a solamente su habitación y utilizar lo que es la parte de la habitación y el rooftop, que ahorita lo vamos a mirar. Ahí es donde esta parte se divide en dos. Ellos entran por esta y a ti no te molesta. Si tú vives acá, aquí nadie te interrumpe. Ellos entran por su lado. ¿Habría algo similar en los Estados Unidos? Hay veces que yo le digo a los inversionistas que viven en los Estados Unidos, es como un tipo dúplex de los Estados Unidos. ¿Puede ser que sí sea así? Es como dúplex, pero también se están utilizando muchos modelos donde las personas ya viven, digamos, con sus padres o de pronto viven con un hijo que acaba de casarse. Entonces las casas las separan y están haciendo ya ese modelo donde hay una casa completa, pero que aparte hay como un tipo apartamento independiente. Ya, ok, pues entramos. Vamos. Vamos, por favor. Gracias. Ahora, Claudia, esta parte aquí, ¿qué exactamente estamos viendo? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, estamos viendo en este momento un área común en la parte de la piscina, donde pues hay un barbecue, como lo pueden ver. Uy, está padre. Sí, excelente. ¿Lo puedo abrir? Como para compartir en familia, para compartir con los amigos. Realmente es un espacio de esparcimiento espectacular, donde pues, como puedes ver, está todo natural. Todo verde. Sí, realmente aquí en la mañana te sientas a tomar el café y eso es Yo vi esa foto. Tranquilidad. ¿En dónde la foto? Sí. Ok, entonces la parte de como un camastro, alberca completa. Esto aquí mínimo 6 personas, sin ningún problema cabe. Exacto. Esta es la parte de lavandería. Del laundry. Del laundry. Y después vamos a entrar a que conozcamos la sala, comedor. Sala, comedor y cocina. Entonces aquí
Cuéntame, Claudia, ¿qué hay aquí? Bueno, tenemos una sala comedor Ok. con la cocina integrada, open concept, Sí. que le decimos, donde también este futón sirve Sí. como para albergar algún huésped. Aquí caben dos personas. Sí, O sea, se hace de un- sofá cama. Ok. Exacto, es un queen Sí. bed. Y podemos utilizar como esta área también para una persona que se quiera acomodar. ¿Tienes Pero medio baño acá? Tenemos medio baño aquí y Ok. tenemos lo que es la parte de la sala Ok. y el comedor para 6 personas y la barra americana, que también es aprovechable. Aparte tienes como los dos ambientes, aquí no es... Te pones a ver el fútbol, que en este caso tenemos la parte de Blue Capital, que les vamos a dejar el Instagram para que lo conozcan. Y bueno, esto está... Mira, no cocino, pero aquí ya me dieron ganas de cocinar. Entonces, aquí tienes toda la parte... La barra es grande, es una como barra desayunadora, ¿no? Sí, es una barra grande, aquí puedes compartir si dado el caso que quieras tener una fiesta o una reunión o Claro. cumpleaños, donde un chef puede venir, prepararte la Sí, comida muy bien, y como aquí. estar atendiendo. Lo que hace muy especial es que, como pudiste ver, todos los sliding door entran a los muros, o sea, son packet door. O sea, no, pueden no se ven. entrar y conecta totalmente la parte de la cocina con la sala, el comedor y el área de... Es una, ahorita lo van a ver durante el video, pero es un open window completo, así de... Total. Tienes, o sea, la vista que tienes ahorita que tenemos aquí de la cocina hacia allá, está espectacular, o sea, se juntan las dos áreas, eso está padre. Exacto. Perfecto. También utilizamos Ajá. mucho el concepto que es Tulum, porque mira, si podemos ver la decoración y Sí, todo eso, sí. pues realmente es utilizar primero que todo la mano de obra, también local, que es muy importante apoyarla, y segundo, que tenemos el concepto que no se va a salir de... No, claro. de Y lo que es eso Tulum. ya que dices, el concepto de Tulum, esto no es una ciudad como en otras partes del mundo. Tulum tiene su estilo, entonces hay que adecuar la propiedad al tipo de estilo que la gente, o sea, que le invites, ¿no? A venir para que ella también se sienta con esto que pasa cuando vienes. Es como estoy en Tulum, estoy con el diseño Tuluminati y se siente más relajada, ¿no? Exacto. Además porque ¿para qué ir a un sitio donde te vas a sentir igual que en otro sitio? O sea, Es que es esto eso. es sentirte en otra parte, esto es una jungla, esto es algo muy diferente. Y que vaya adecuado. Entonces eso, al momento de que esté el mismo concepto, la gente, cuando esto se empieza a promocionar, dicen, así, o sea, a eso quiero ir, para estar en lo mismo me quedo en mi casa. Claro. ¿No? Entonces mejor voy o estoy en algo que es acorde al destino. Y por eso también hicimos la inversión en Cancún. Esa fue la Ajá. razón, porque tenemos el mismo concepto en Cancún, muchas veces en la misma parte de la Florida. O sea, es más moderno, es más, sí, pero esto es otro. Que está bien, ¿no? O sea, Está bien. todo bien, pero cada ciudad tiene como eso, tiene su idea, tiene Pero su si concepto. queríamos cambiar de ambiente, pues este es el perfecto. Ok, entonces, Salido totalmente. vamos al piso 1. Vamos. Vamos. Entonces, seguimos por acá. Ok. Y llegamos al Master Room. El Master Room, pues mira, es la decoración, Esto es- estamos en Tulum, es muy fresco. Realmente esta pintura Sí. es especial. El de acá, chucum. El chucum. El chucum. Es especial, la frescura que Claro. da realmente a los espacios es espectacular. La decoración que tiene es lo que decías, esto, o sea, le llamamos en México como macramés, Los macramé. que es, o sea, al ponerlo le da totalmente un diseño diferente a la misma recámara, ¿no? O sea, es Claro. como, wow. Y veo que tienes terraza. Terraza, entonces el Master Room Ok. tiene su terraza independiente Ush, donde mira puedes esto. tomarte un café, donde puedes tomarte, también tiene el screen, dado el caso que quieras abrir, simplemente Y eso está pues, bueno. Sí, claro, llegan muchos pájaros, o sea, cantan muchos pajaritos, entonces es... Y el tema también, o sea, es jungla. O sea, Es hay jungla. un poquito de mosquitos a veces, entonces necesitas un poco de fresh air, pero me lo pongo con mi screen, ¿no? O sea, eso Exactamente. está bueno. Ok, perfecto. Exactamente. ¿Y aquí tienes baño? Sí, claro que sí, Ok. tenemos un baño Ok. completo, Ok. Yo cierro esto. tiene su closet completo con su baño Ok. completo. Lo que tengo curiosidad es el tema del loco. Entonces, Bueno, entonces ahorita vamos a mirar cuál es el concepto que tenemos en esta casa de doble aprovechamiento, aprovechamiento completo. Entonces vamos hacia el lado de la casa. listo. Perfecto, vamos. Hemos aparecido en otra parte, en otras escaleras. Estas no eran las escaleras internas, o sea, hay escaleras también externas. Esta es la que viene de la segunda puerta que te mostraba al inicio. Perfecto, ok. Independiente. Estas son las escaleras independientes, por así decirlo. Entonces el huésped que venga
a utilizar solo la parte de lock-off, Ajá. lo que va a hacer es simplemente entra por estas escaleras con su llave independiente, no tiene comunicación con las otras personas y tiene una cama grande aquí y tiene su baño independiente. Claro. Y closet. sí, un closet, y más que todo como no es tanto como de cocinar ni nada, sino como que el huésped que viene a utilizar los espacios. No, está perfecto. Entonces, literal es un igual como un master bedroom. Tienes también una parte de una barra, un pequeño mini fridge. Aquí, esto yo lo veo también porque luego nos lo preguntan, aquí puede ser tu coworking. Claro. Aquí mira. Estás trabajando, con buen internet, las estás personas trabajando. que vienen se pueden quedar. Te volteas y tienes una vista de... Ok. Y lo que vamos a ver arriba. No, espérate, entonces esta todavía tiene una cosa muy especial. Tiene una sorpresa ahí arriba. Arriba, sí. Ok, perfecto. Y para finalizar, igual, baño completo, regadera, zinc, closet. Perfecto. Con su caja fuerte, Con su cada caja uno fuerte. tiene su caja fuerte. Perfecto, listo. Entonces, vean la sorpresa. Bueno, ¡Wow, Clau! llegamos a este espacio. Esto sí me Para sorprendió. mí es el espacio, uno de los No espacios manches. predilectos. Bueno, es que toda la casa tiene Es que sus toda la villa tiene su cosa. Ok, No entonces aquí... tienes manera de aburrirte acá. No, hombre, te puedes sentar acá. Esto aquí son 3, 4 personas, esta alberquita acá. Sí, no, hasta más. Más, ¿no? 4, 5, sí, 5 personas. Ok, Hemos perfecto. estado aquí la familia y realmente pues aprovechamos todos los espacios porque además pueden estar utilizando los camastros, asoleadoras. Acá, con la y también música, acá con los amigos. Exactamente. Y mira, A ver. tenemos Nah. esta vista pues Esto... a la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos o hablamos en los videos? Tulum ofrece jungla, o sea, ofrece este tipo de conceptos en donde tu rooftop está cubierto de verde, estás rodeado de árboles. Entonces eso es lo que decía Claudia. Cancún es una cosa, Playa del Carmen es otra, Tulum es otra cosa. Entonces esa parte hay que considerarla. Y algo que con lo que vamos a finalizar el video, Clau, es la parte de los montos, ¿no? de inversión. Ustedes tienen un monto con el que iniciaron y ahorita en este momento, ¿cuánto tiempo lleva que invirtieron? ¿Hace 1 año y medio, 2? 1 año y medio aproximadamente. ¿De cuánto Apenas más o menos? estaba empezando el proyecto. O sea, es que Yo era... creo que fuimos de los primeros que creímos realmente Literalmente, en el desarrollador y en el proyecto. Y realmente pues ahora, después de 1 año y medio, tenemos una plusvalía aproximadamente de $70,000, $80,000. que es aproximadamente un 40% más o menos en 2 años. Obviamente esto, cuando ya se habla de números, es ver exactamente en dónde se está invirtiendo, la propiedad que es, la ubicación, que aquí esta ubicación es 2 calles, llegas a la segunda avenida más importante de Tulum, que es la avenida Cuculcán, y bajas directo a la zona hotelera. Perfecto, no, pues la verdad es que yo me quedaría aquí ya todo el día, pero Claudia, muchísimas gracias. Tú sabes que esta es tu por casa, tu tiempo. la casa de todas las personas que quieran conocerla, venir, mirar los acabados, Claro. porque es importante. Sí, sí, realmente sí. cuando inviertes en otro país, pues Definitivo. realmente quieres saber que las garantías de la construcción son las que te están prometiendo. Claudia, muchísimas gracias por Con mucho todo. amor, tú Y sabes que bienvenido. necesitamos que pase Felipe, por favor, nada más para que diga adiós al video. Y él es Felipe, es parte también de estas 2 personas maravillosas que para mí Gracias, Baldo. es un honor haberlos conocido y que hayan confiado en el producto y que hayan confiado en el desarrollo y que hayan confiado en mí. Entonces esa parte creo que es muy importante también, ¿no? Pues, chicos, gracias por el video y nos vemos a la próxima. Bye.